Entonces vamos a darle inicio a nuestra charla, a nuestro seminario virtual. Bueno, muy buenas noches, les doy la bienvenida a este seminario virtual, a este espacio de construcción de conocimiento, un espacio donde vamos a interactuar, vamos a compartir, donde de mi experiencia, bueno, me presento primero, ¿no? Mi nombre es María Alexandra Cuellar Arias, yo soy psicóloga, joven investigadora por la paz, cofundadora de Poder Ser y gerente también de esta empresa. Bueno, se preguntarán ustedes por qué venimos a tratar el tema de inteligencia emocional, por qué es importante. Primero, la inteligencia emocional la vamos a tratar en el sentido de que es vital para la gestión de nuestras emociones y más en el momento que estamos pasando a nivel mundial. Entonces, vamos a ir abordando esta temática durante los primeros 40 minutos. Al final vamos a tener 20 minutos para responder preguntas, en donde vamos a interactuar un poco más a profundidad. Y bueno, explicarles que este seminario lo van a poder encontrar inclusive posterior a esta charla en vivo en YouTube, en la página de Poder Ser, por Facebook, en esta página de Poder Ser, por Instagram, @poder-ser-co. Ahí nos pueden seguir y bueno, ahí podemos ir encontrando diferente información. Bueno, iniciamos. Bueno, ¿por qué es importante la inteligencia emocional y más en los momentos que estamos atravesando? Primero, la inteligencia emocional la vamos a concebir de una manera, ¿cierto? De una manera global y que se enmarca dentro de 5 dimensiones principales. Estas dimensiones se las voy a ir explicando brevemente y después poco a poco iremos profundizando y cómo se relaciona esto con la pandemia, con lo que estamos atravesando. Entonces, la inteligencia emocional tiene 3 dimensiones: intrapersonal, o sea que tienen que ver con nosotros mismos, y 2 dimensiones interpersonales que tienen que ver con los demás. Dentro de las 3 primeras dimensiones encontramos la autoconciencia, esa capacidad de reconocer nuestras propias emociones, qué estamos pensando, qué está pasando dentro de nosotros. Segunda dimensión, vemos la autorregulación, esa capacidad de poder regular nuestras emociones, gestionar adecuadamente esas emociones. Y tercero, como dimensión intrapersonal, vemos la automotivación. ¿Cómo logramos nosotros motivarnos a llevar determinada actividad y determinada tarea? ¿Cierto? Teniendo siempre como base la autoconciencia, esa capacidad de regular, esa capacidad de reconocernos, ¿cierto? Por último están las últimas 2 dimensiones, que es la empatía, la capacidad de reconocer los sentimientos y emociones en el otro, y las habilidades sociales, cómo me comunico con el otro. Entonces, a grandes rasgos, esta es la estructura general de lo que es inteligencia emocional. ¿Por qué es importante? Porque nos brinda herramientas vitales para poder gestionar lo que estamos viviendo en estos momentos. Entonces, vamos a ir hablando sobre cada una de estas y explicando por qué es importante. Bueno, primero, para entender también la inteligencia emocional, vamos a hacer la explicación desde nuestro cerebro, algo muy básico. En la parte emocional lo vamos a tomar como si fuera un sistema caliente. Cuando tenemos una reacción emocional muy fuerte, nos sentimos aprisionados por alguna reacción emocional, necesitamos inmediatamente recurrir a nuestro sistema frío, que es nuestra mente racional, que nos permite que esta mente emocional recurra a nuestra parte racional. ¿Para qué? Para que pueda en cierto sentido enfriar la emoción, regularla. Y se da también de forma inversa. También cuando estamos muy fríos, muy calculadores, no tenemos presente nuestra emocionalidad, inmediatamente esta parte emocional llega a la parte racional y nos permite regular. ¿Por qué es importante entender y hablo tanto de las emociones y los sentimientos? Porque a nivel evolutivo nosotros primero fuimos emociones. A nivel del desarrollo de nuestra evolución hace miles y miles de años, estas emociones nos servían para supervivencia.
para cazar, para protegernos del frío, y se relaciona mucho con las necesidades básicas, ¿cierto? Para sobrevivir. ¿Cómo estas nos impactaron después a medida que fuimos evolucionando? Pues ahí es donde aparece nuestra neocorteza, que es como toda la parte racional, toda la parte del pensamiento y la que nos permite en cierto sentido ser los seres humanos que somos ahora, ¿cierto? El Homo sapiens sapiens, que es como en la parte evolutiva en la que estamos. Entonces, ¿qué punto crucial nos marca la evolución en ese aspecto vital? Pues primero, que tenemos que evolucionar, que este tipo de crisis que estamos atravesando las hemos atravesado en otros momentos de la humanidad y que de esas crisis han salido cosas muy positivas. Es normal que en estos momentos se estén generando impacto a nivel tanto de la salud física como de la salud mental. Como ustedes saben, es algo que está como en auge en estos momentos, entender de que no es solo la salud física, sino que también es parte vital la parte mental, tu salud emocional. Si tu salud emocional no está estable, no está bien o no logras regularla y gestionarla adecuadamente, definitivamente esto va a impactar en la forma como reacciones y en la forma también a nivel fisiológico y cómo lo vas expresando. Entonces, esta parte es vital entenderla por qué. Y en un ejemplo muy claro, y yo creo que nos sentimos identificados la mayoría. Un ejemplo de la inteligencia emocional. Estamos en la casa, estamos trapeando, cuando de un momento a otro pasa nuestro esposo y va a pisar. ¿Qué pensaría solamente si hablamos desde la mente emocional? No, pues, ¿qué me hace a mí no tirarle el trapeador? Exactamente la parte racional que me dice, ven, no le vas a tirar el trapeador, recuerda que es tu esposo, recuerda que es el papá de tu hija, etcétera. Entonces, aprender a equilibrar tanto tu mente emocional como tu mente racional te va a permitir dar una respuesta adecuada a la exigencia que te pide en este momento el entorno. Entonces, esto se lo voy a explicar a través de una imagen y pues quiero... Este es el ABC. Este es el modelo de la terapia racional emotivo-conductual que la creó el señor Albert Ellis, ¿cierto? Que es un psicólogo muy famoso. Que nos explica y se los hago con dibujos y con letras puntuales para que lo tengan presente y que les va a permitir gestionar adecuadamente y entender también por qué estamos reaccionando de esta manera ante la coyuntura mundial. Bueno, primero que el A es la situación. ¿Qué está pasando que a mí me está generando determinada emoción? La situación podemos tomarlas en este momento, por ejemplo, peleé con mi esposo o peleé con mi hijo, le grité muy fuerte. ¿Qué me genera esto inmediatamente? Unos pensamientos, estoy cansada, no quiero estar más aquí, no me entienden, no me toman en cuenta, etc. Inmediatamente esto me produce a mí unas consecuencias. Estas consecuencias son a nivel emocional y a nivel conductual. Les hago énfasis en esta parte, ¿por qué? Porque la interpretación de esta situación a mí me genera una reacción emocional en ese momento, me puede producir enojo, tristeza, me puedo sentir frustrada en ese momento. Y a nivel conductual, ¿qué puedo hacer? Puedo gritar, puedo pelear o inmediatamente me puedo ir a encerrar a mi habitación. Como ustedes ven en este esquema, las emociones son una parte de todo el sistema. Entonces no podemos generar, en cierto sentido, un atrapamiento de las emociones, que es lo que debemos ahorita trabajar mucho, es en no entrar en ese pánico, ¿cierto? No en esa sobrepreocupación. ¿Por qué? Porque nos va a paralizar en la forma de reaccionar. Y aquí en este momento quiero que piensen, que hagamos un ejercicio y quiero que vayan un momento a su pasado. Vayan a su pasado y piensen en alguna situación, algún momento donde ustedes sintieron que pasó algo y que tuvieron que reaccionar de una forma que los sacara de esa situación. ¿Por qué quiero que hagamos este ejercicio? Pues primero porque la pandemia tiene muchas consecuencias y entre ellas una consecuencia reveladora es que detuvo la continuidad de nuestra cotidianidad, o sea, detuvo nuestros planes, nuestra forma de comunicarnos, nuestra forma de estudiar, nuestra forma de trabajar.
Entonces, ese impacto en la dinámica diaria, ¿qué es lo que genera? Pues obviamente una reacción de la que no esperábamos, pero que les doy la buena noticia, tenemos las herramientas para afrontarla con coherencia, con amor, con respeto y con profundo optimismo. O si no, obviamente esta crisis nos puede, como siempre digo yo, la crisis o nos construye o nos destruye. Entonces tenemos que potencializar todo lo que nosotros somos como seres humanos. Entonces volvamos al ejercicio puntual. Quiero que recuerden por un momento algo de su pasado, un momento donde se haya detenido en ese instante la continuidad de su vida. Una cirugía de emergencia, un cambio de ciudad repentino, tuviste que cambiar inclusive de profesión o de carrera, perdón, porque no te gustaba una y te tocó adaptarte a otras cosas. Quiero que pienses en eso y que sientas por un momento como si tuvieras encontrado algo en el bolsillo muy valioso. Eso que como cuando uno se encuentra plata en el bolsillo que no sabía que tenía, algo así. Y quiero que sientas que el hecho de haber encontrado eso, que te permite primero, a través de la inteligencia emocional, entender que como seres humanos podemos reaprender primero, evaluar cómo en ese momento nos comportamos, cómo reaccionamos, qué estrategias de afrontamiento utilizamos, que nos sirvió de esa crisis para avanzar y para seguirnos evolucionando como ser humano. Entonces, toma eso y de este momento que estamos pasando, ¿qué puedo yo mejorar? ¿Por qué? Porque la pandemia también nos vino a enseñar muchas cosas, ¿no? Tanto en el respeto por el otro, el aprender a convivir con el otro, respetar los límites personales. Ahí es donde también nos vamos a la parte de autoconciencia, es qué límites personales tengo yo, en qué sentido. Y esto se los quiero explicar a través de otro. Este gráfico nos muestra algo muy puntual. Primero es entender lo que yo puedo controlar y lo que está fuera de mi control. ¿Qué en estos momentos me cabe dentro de las manos? O sea, ¿qué está bajo mi control? En ese momento querer controlar todo va a resultar primero desesperante, segundo me va a generar estados ansiosos incontrolables. Entonces, al yo entender que lo único que está bajo mi control es lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo hago y lo que yo espero, inmediatamente va a reducir en un nivel muy elevado mi respuesta racional. ¿Qué está fuera de mi control? Lo que el otro siente, lo que el otro piensa, lo que el otro hace, ¿cierto? Entonces, entender este círculo y entender que a veces dejamos filtrar demasiada información de afuera, ¿cierto? Que hace que nuestro entorno vital, nuestro espacio vital como seres humanos, y que nos lo viene a marcar inclusive, en cierto sentido, a enseñar esta pandemia de aprender a respetar los espacios, ¿cierto? Pues empecemos a reforzar, en cierto sentido, los huequitos que empiezan a entrar aquí. ¿En qué sentido? ¿Qué pensamientos están siendo distorsionados? Ahí volvemos a la B. ¿Qué dentro de mis pensamientos están siendo irracionales? ¿Qué se está saliendo de mi control? Siempre piénsenos en modo de qué me cabe a mí dentro de las manos en este momento y qué está por fuera de las manos que no puedo coger y no puedo manejar. Entonces, cuando yo entiendo eso, obviamente inmediatamente disminuye la reacción y obviamente desde la parte racional, desde la parte de mi pensamiento, voy a poder gestionar mucho mejor tanto mi relación conmigo mismo y mi relación con el otro. Entonces, esa parte es vital irla entendiendo. ¿Para qué? Pues para que no entremos en pánico, no entremos en preocupación. Hay algo vital dentro de la inteligencia emocional y son las dos dimensiones que tienen que ver con los demás. Ahorita algo que nos invitan a trabajar, inclusive en todas las investigaciones que se han hecho, que inclusive se hicieron en otras pandemias que ya ha vivido el mundo, se invita a trabajar la salud mental. ¿Por qué? Porque algo claro es que la mayoría de las personas, por no decir todos, vamos a tener una reacción en nuestra salud mental, algunos temporal y otros permanentes. De nosotros depende que esto no tenga secuelas a largo plazo. Entonces,
nosotros como profesionales de la salud mental, inclusive fomentamos este tipo de espacios, fomentamos el hecho de trabajar en equipo. ¿Para qué? Para que ustedes sepan que están profesionales que se encargan de este tipo de situaciones, de este tipo, de acompañar, de orientar, no de decirles qué hacer, porque la idea no es entrar y robar tu individualidad o quitar tu poder de ser. Esa no es la idea, sino es acompañar en esa resignificación de tu experiencia, de tu existencia, y reconocer de que tú tienes las herramientas para afrontar las cosas, sino que a veces, como cuando tenemos algo escondido en el cajón y que no lo abrimos, pero que lo tenemos, algo así pasa con nosotros. Entonces la idea es que cada uno, paso a paso, vaya abriendo ese cajón, vaya revisando qué herramientas tiene y bueno, vaya descubriendo cómo puedo yo aplicarlas en estos momentos. Entonces, cuando les hablaba ahorita sobre las otras dos dimensiones que son la empatía y las habilidades sociales que tienen que ver con los otros, el mundo nos está invitando mucho y los investigadores en cuanto a salud mental nos invitan mucho a generar conciencia empática. ¿Qué es la conciencia empática? Es entender el sufrimiento del otro. No simplemente dedicarnos a criticar el otro, lo que el otro siente o a omitir lo que el otro siente. No, aquí tenemos que entender y yo sé que esta frase es una frase muy común de que todo el mundo la dice, inclusive yo la dije en algún momento, de no hagas al otro lo que no quieres que te hagan. Esa frase está distorsionada. ¿En qué sentido? La frase se dice de esta manera. No hagas al otro lo que a él no quiere que le hagan. Eso cambia totalmente la perspectiva que tenemos del otro. Nosotros no podemos mirar al otro totalmente desde nuestro campo de referencia. ¿Cómo así desde nuestro campo de referencia? Pues desde nuestra experiencia, nuestros pensamientos, etcétera. ¿Por qué? Y ahí es donde se da a través de la comunicación aprender a escuchar al otro, porque el otro tiene una experiencia de vida muy diferente. Quizás tú en este momento tengas herramientas muy fuertes a nivel emocional, pero quizás el otro a través de su experiencia de vida no las ha fortalecido o no las ha reconocido. Entonces yo pienso que este tipo de espacios, si ustedes se dan cuenta por Facebook, hay muchas invitaciones, muchas empresas están promoviendo el hecho de que se den estas charlas, de hablar sobre salud mental, etcétera. ¿Con qué finalidad? Y esto me recuerda mucho a una película muy bonita que no sé si ustedes han visto que se llama Cadena de Favores, donde una palabra dicha adecuadamente en el momento adecuado a la persona adecuada puede impactar de una forma muy positiva. Y esa es una responsabilidad social que nosotros tenemos con nuestra familia y con nuestros compañeros de trabajo, inclusive con nuestras mascotas. ¿Por qué? Pues porque el solo hecho de yo saber que el otro está sufriendo, de yo entender su sufrimiento, inclusive eso es algo que ha pasado muchísimo y que hemos visto en las noticias, la parte de que se han estigmatizado a las personas que tienen el virus, que han pasado por esto, en los hospitales los médicos o las personas que trabajan en el hospital los atacan de determinada manera, y cuando uno ve las cosas desde otra manera, por eso es el respeto profundo por el otro, por lo que vive, por lo que piensa, por lo que siente, y entendiendo de que eso es algo que está fuera de nuestro control y que lo que nosotros podemos controlar es lo que podemos decir y sentir referente a eso, pues pone realmente en una condición de igualdad lo que somos como seres humanos. Y obviamente que no estamos por encima del otro. Entonces, esta parte de la empatía y la conciencia empática es algo que yo los invito a que lo trabajen. ¿Cómo lo podemos trabajar? Y ahorita al final de la charla les voy a compartir como algunas pautas cruciales como para el trabajo y la gestión emocional y de la inteligencia emocional y cómo promoverla en nuestra familia, empezando primero por nosotros mismos, porque hay algo muy interesante y me recuerda a una investigación que hice hace mucho tiempo cuando estaba inclusive en la universidad, de evaluar la inteligencia emocional en los docentes. ¿Qué se podía evidenciar en la mayoría, por ejemplo, en ese grupo en específico? Obviamente hay que hacer estudios mucho más profundos y esa es la idea.
Pero ¿qué se podía evidenciar? Y más al ser docentes como referentes sociales, ¿cierto? Como modelos, y desde esa socialización secundaria. Pues primero que la parte interpersonal estaba súper fortalecida. ¿En qué sentido? Más que todo en la parte de las habilidades sociales, esa forma de comunicarse, de llegar al otro, etcétera. Pero cuando se evaluó la parte intrapersonal, veíamos que la mayoría de estos docentes tenían dificultades para reconocer sus emociones, para gestionarlas adecuadamente. Entonces lo que hacían anteponer, inclusive el deber, ¿cierto? Y por eso se evidenciaba una mejor curva en la parte interpersonal. Entonces, esto puntualmente que nos invita y que a veces inclusive nosotros hacemos compensaciones, ¿no? Eh, de pronto reprimir algunas cosas, guardar nuestras emociones para no incomodar al otro. Y eso es algo que no es bueno hacerlo. ¿Por qué? Pues primero porque aprender a expresar la emoción, nuestros sentimientos, es vital primero para entendernos a nosotros mismos y para generar un canal de comunicación más abierto con el otro. O si no, se genera demasiado conflicto. ¿En qué sentido? Ahí es donde yo digo es que no me entienden, o me irrito con facilidad, o inclusive estoy anticipando negativamente constantemente, o le echo culpa al otro, o donde activamos todas nuestras distorsiones de pensamiento, donde pensamos que esta persona nos miró mal y ya, o nos pasó por la calle y no nos saludó y nosotros dijimos, sí, claro, ya, ¿qué le habré hecho? Ya fijo algo le hice, ya no le vuelvo a hablar, etcétera. Y lo que pasa es que, por ejemplo, ese día no iba con gafas. A mí me ha pasado. Una vez salí sin gafas y algún amigo me dijo, Ole, ¿usted por qué no me saludó? Yo, Ole, sí, ¿me estaba con gafas o sin gafas? No, estaba sin gafas. Y yo, bueno, esa es la respuesta. No te vi. Entonces, muchas veces uno sufre por lo que se imagina. Y en esto tenemos que tener un control muy inteligente sobre la información que manejamos. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que haber un control inteligente? Porque si en estos casos, por ejemplo, y no sé si la mayoría se sienten identificados, somos padres de familia, ¿cierto? Tenemos unos hijos que no comprenden la totalidad lo que están pasando, por ejemplo, si son hijos chiquitos. Entonces, desde chiquitos hay que promover, obviamente, explicar qué es lo que está pasando, pero desde palabras que se puedan, como te digo, como entender, como comprender, como abrazar. O si no, va a ser muy difícil y obviamente ahí es donde vamos a entrar en un pánico colectivo, que es lo que ha pasado en determinadas situaciones. Bueno, eso por ahí puntual. Por aquí veo que han hecho preguntas. Ahorita al final las vamos a responder y esta parte es importante. Cuéntenme cómo se van sintiendo, si están sintonizados con la charla, que esta parte es vital. Bueno. Hay algo muy importante que a mí me llamó la atención en estos días que estuve leyendo un artículo de la revista Semana, donde nos hablábamos que la próxima epidemia, la próxima pandemia, podría ser a causa de las consecuencias en salud mental de este virus. Esto es algo que como comunidad en salud mental nos preocupa mucho, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si esto no se regula, no se controla y no se fortalece, pues obviamente ustedes saben y si no lo saben se los explico, toda la parte emocional afecta directamente nuestra parte fisiológica, o sea, nuestro cuerpo. Y esto lo va a explicar en algo muy sencillo como es el estrés, la explicación del estrés. No sé si saben, pero hay un estrés bueno y hay un estrés malo. El estrés bueno se llama eustrés y el estrés malo se llama distrés. El eustrés, ¿para qué nos sirve? Para hacer determinada actividad, por ejemplo, necesito estudiar para un examen, necesito hacer esta actividad, entonces nos pone en acción y nos, como en cierto sentido, nos da una carga de energía para poder realizar determinada acción. ¿Qué pasa cuando ese eustrés se vuelve distrés? ¿Cuáles son los signos como esa alarma que nos lo avisa esa amígdala, que es una estructura muy pequeña que tenemos en nuestro sistema emocional y que nos avisa cuando algo está pasando? Pues
estamos muy irritables, más de lo normal, estamos contestando, sentimos que nuestro corazón todo el día mantiene súper alterado o mantenemos muy fríos en las manos, tenemos mucha sudoración, sentimos mucho mareo todo el día. Esos son los signos de que el estrés está siendo mal manejado. ¿Qué nos genera esto? Primero, pues obviamente dificultades en la concentración, dificultades en la memoria, dificultades para conectarnos con lo que el otro siente. Entonces es ahí donde uno le dice, es que a usted no se le puede decir nada, es que ya con usted no se puede hablar, es que usted uno le va a decir y ya piensa que le va a decir todo lo malo. Entonces, como esta parte del estrés es algo que también traemos a partir de la evolución, estamos es como en modo ataque. ¿Por qué? Porque el cerebro traduce que tú estás en constante peligro, que todo el día estás en peligro. Entonces ya no diferencia entre que una cosa muy pequeña, como por ejemplo que tu hijo fue y corrió una porcelana de la sala, se traduce como que, bueno, le puedo decir por primera vez de una forma adecuada, ya simplemente le digo, vea tal cosa y hasta le pego el correa. Esos son los signos de que el estrés no está siendo bien manejado. Yo entiendo por lo que estamos pasando y por eso es la invitación a irlo trabajando. Porque ahorita yo sé que se promueve mucho la parte de tener una actitud positiva. Yo los voy a invitar a que tengamos una actitud constructiva. Porque el hecho de ser simplemente positivo nos genera una felicidad tóxica. Yo creo que ustedes preguntarán qué es una felicidad tóxica. Una felicidad tóxica es en cierto sentido pensar que todo está totalmente bien, que no está pasando nada y vamos, y se puede, vamos a salir de esto ya. Entonces, reprimimos emociones importantes porque es que está bien sentirse triste, está bien en cierto sentido sentir miedo. Esas son cosas que están dentro de nosotros y que hacen parte de nuestra evolución. No podemos alejarlas de nosotros. Tenemos que integrarlas y aprender a darle nombre desde nuestra conciencia, inclusive desde la explicación de qué es una emoción y qué es un sentimiento. Una emoción es una reacción inmediata. El sentimiento es como ese paso a la conciencia. Y eso es lo que nos hace hacer en estos momentos seres humanos, constructivos, que a partir de lo que estamos viviendo construyamos como seres, como personas, primero a nivel intrapersonal y segundo como sociedad. ¿Por qué? Porque tenemos una responsabilidad gigante con nuestros hijos, con nuestra familia, las personas que se han visto afectadas ya por este virus, la familia. O sea, son unas cosas muy fuertes que están pasando a nivel mundial y a nivel de la familia que muchas veces nos dedicamos a decir, este vecino tiene virus, ni siquiera volteemos a mirar, ¿no? Inclusive generamos comentarios muy negativos o con los mismos médicos. O sea, yo quiero que piensen por un momento también el impacto que está teniendo esto también en las personas que trabajan con la salud directamente, pues de atendiendo los pacientes. Inclusive una de mis pacientes me comentaba eso. Es muy fuerte ver cómo se va saturando poco a poco el ASUS y toda esta parte dispuesta para el COVID. Y es muy difícil ver cómo estas personas solo se pueden comunicar con su familia a través de estos aparatos. O sea, tras de si la persona está pasando por un momento difícil y no puede estar en contacto con su familia. Y cuando uno pasa y las personas que han tenido la oportunidad o han vivido esta experiencia de estar hospitalizadas, etcétera, yo he sido una de ellas que estuve en un cuidados intensivos también. Y si no era por mi familia, Dios mío, para mí hubiera sido mucho más difícil. Pero cada vez que yo los veía o ellos me tocaban solo la mano, yo sentía que yo volvía a la vida. Entonces, generemos más conciencia empática en qué podemos ayudar, cómo podemos construir desde nuestra conciencia. Inclusive me ponía a pensar mucho esta parte, y yo sé que todo lo tuvimos muy presente, lo de lo que pasó el día sin IVA, la cantidad de contagiados que ya más salieron, es cuáles son mis prioridades, qué es lo importante para mí en este momento, qué dentro de mi ser como ser humano es importante yo brindarle a mi familia y a mí mismo. Cómo me puedo autocuidar y cómo puedo también proteger a mi familia, inclusive a la comunidad con la que comparto. Porque no podemos olvidar que somos seres sociales
y no podemos ser egoístas en ese aspecto. Entonces, una de las cosas es fortalecer toda la parte de este autocuidado, fomentarlo también y obviamente desde la adecuada gestión podernos comunicar mucho mejor con los otros. Bueno, como les decía, ya nos estamos como acercando un poco al final de la charla, el tiempo se pasa muy rápido y bueno, aprovecho antes de darles algunas recomendaciones y antes de responder las preguntas para decirles que este seminario tiene dos fases importantes, ¿cierto? La primera fase es la que estamos eh, tratando el día de hoy, donde estamos hablando un poco sobre todo lo que es inteligencia emocional, eh, donde yo les estoy contando desde mi experiencia como profesional algunas cosas puntuales y donde los voy a leer a ustedes para que podamos construir conocimiento, construir. Hay una segunda fase donde voluntariamente algunos de mis pacientes quieren compartir desde su experiencia puntos muy específicos que quieren, como te digo, trabajar con todos en conjunto, ¿cierto? Y que les podría aportar a ustedes. Entonces, inclusive uno de los temas muy interesantes que propuso una de mis pacientes es ser feliz con mi soledad. Yo sé que he hablado mucho de pronto de cuando estamos con la familia, etcétera, pero tenemos que tener presente también que hay muchas personas que le tocó quedarse en determinada ciudad y no está con su familia. ¿Sí han puesto a pensar esas personas cómo están llevando su cuarentena? O personas que están en otra ciudad y que son médicos y que tienen que ir y volver después con esa carga emocional tan fuerte, todo lo que viven en el hospital y llegar a su casa y, por ejemplo, no tener con quién compartirlo físicamente. Entonces tomemos muy presente cuáles son las potencialidades de nosotros en estos momentos, qué es lo valioso en estos momentos. Tu familia, el hecho de estar en contacto con ellos, inclusive los animales, la matica, tienes una matica en tu apartamento, tienes una matica en tu casa. Es una conexión que te permite entender de que seguimos aquí y que definitivamente tenemos que sacar y tenemos que construir desde lo que somos como seres humanos para evolucionar y mejorar muchísimo más. ¿Qué nos va a generar esto? Y esto es algo vital, es promover emociones positivas como el optimismo, como la esperanza, como la alegría. Esto se vuelve contagioso y por ejemplo en nuestra familia es de vital importancia no siempre estar hablando de lo mismo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque las emociones son contagiosas, el estado emocional es contagioso. Entonces tenemos que tener presente todas estas cosas, tenemos que tener presente que inclusive el hecho de que haber cambiado la dinámica impacta en muchas cosas. Por ejemplo, pienso en las personas que tienen niños con necesidades especiales y que una de las cosas que cambiaba la rutina era, por ejemplo, irlos a llevar a sus terapias, cambiaban de espacio. Yo he trabajado mucho con la parte de las familias a nivel de calidad de vida familiar y cómo manejar toda esta tensión que se da. Si ya de por sí era difícil, no me imagino cómo está siendo ahorita. Entonces, eh, fomentemos la solidaridad, fomentemos el optimismo, fomentemos la esperanza. Hay algo que decía en estos días y se me va el nombre de esta persona, pero es una mujer, una experta como en el tema, decía, nosotros, el mundo ya ha pasado por varias pandemias y algo muy positivo ha salido de estas pandemias, porque hablaba de un artículo en específico donde explicaba pues lo que era el virus, el impacto, que lo asimilaban como una especie de iceberg, donde solo encimita se veía el virus y abajo todas las consecuencias que estaba, el impacto que estaba teniendo a nivel económico, a nivel social, a nivel de salud mental. Y ella decía algo específico finalizando el artículo. Decía, finalmente el mundo ya ha pasado por estas pandemias y cosas muy buenas han salido de eso. Entonces, esa es la invitación puntual. Vamos a leer algunas de las recomendaciones y una de las preguntas para que ya pasemos a interactuar. ¿Listo? Entonces, primero, algunas recomendaciones para evitar secuelas a largo plazo en lo que estamos viviendo. Una de esas es reconocer qué pensamientos me están generando este malestar emocional. Por ejemplo, con mi familia. ¿Por qué me siento hoy
tan estresada. Una emoción no surge de la nada. Una emoción siempre está ligada, un sentimiento siempre está ligado a la interpretación de alguna situación. Por ejemplo, ¿cómo lo podemos entender? Veo una noticia difícil. ¿Cómo me siento en ese momento? Me siento triste, me siento enojada. ¿Por qué me siento así? Porque me parece injusto que pasen estas cosas, eh, que no haya autocuidados de la gente, etcétera. Entonces siempre tenemos que ir a qué de lo que yo estoy pensando está impactando en mi forma de reaccionar. Y esa es una invitación muy puntual a hacerle un seguimiento cuidadoso a lo que es nuestro diálogo interno. ¿Cómo me hablo yo diariamente? Mi diálogo es negativo, mi diálogo es destructivo, mi diálogo está muy cargado, mi diálogo tiene palabras como esto es imposible, no voy a ser capaz, es terrible. Si mi diálogo constantemente está así y está evaluando las cosas de una forma tan pesimista, pues obviamente mi reacción va a ser proporcional a cómo estoy pensando. Si empezamos a identificar y a cambiar pequeñas palabras como esto no es lo peor que me puede pasar, pero sí es algo malo, inmediatamente en la escala de evaluación de las cosas donde encontramos genial en un extremo, terrible al otro, normal en la mitad, malo por aquí, bueno aquí, pues nos permite entender de que si constantemente estamos evaluando las cosas a los topes de ser terrible o de ser demasiado bueno, pues nunca voy a encontrar un punto de inflexión en el que yo pueda procesar lo que estoy sintiendo y lo que estoy pensando. Entonces, si yo digo que algo todos los días, esto es horrible, pues obviamente mi reacción va a ser como extrema. Si yo digo esto es malo, inmediatamente voy a estar triste, pero no voy a generar estados depresivos. Entonces son pequeñas palabras que hay que ir implementando en la rutina diaria. Hay otra, esto es algo que han promovido muchas personas y más relacionados con salud mental, y es cuando dicen mantengo una rutina para ocupar su mente. Este punto en específico, cuando se trabaja inteligencia emocional, se refiere a la parte de automotivación. ¿Por qué? Si yo tengo claridad de qué es lo que me está pasando, ¿cierto? Cuando hablamos de autoconciencia, de cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, pues puedo regularlo y motivarme a hacer algo. Para motivarme a hacer algo, tengo que delimitar en cierto sentido qué es lo que yo quiero hacer, ¿cierto? Y volvemos a lo mismo, qué está dentro de mi poder, qué está dentro de mi control, ¿cierto? Porque a veces yo sé que nosotros buscamos y como el ser humano busca adaptarse, muchas surgen una cantidad de cosas de qué puedo hacer yo en estos momentos, qué puedo hacer con los niños, los pongo a estudiar más de lo que estudiaban en el colegio o inclusive los mismos docentes, si por aquí hay docentes, cómo podemos manejar ahorita la educación, etcétera. Yo pienso que los principales, cómo podemos promover una salud emocional, ¿cierto? Y cómo esta se ancla a la parte física. Entonces la parte de la rutina es vital. Primero, establecernos, y les hago esa invitación, que como actividad puntual hagan la actividad de metas a corto, mediano y a largo plazo. A corto plazo, de aquí a 2 meses, ¿cómo me veo yo? ¿Qué puedo hacer? A mediano plazo, de aquí a un año, ¿cómo me visualizo? Y a largo plazo, dentro de 5 años, ¿cómo me proyecto? Dentro de cada uno respondan estos puntos esenciales y es cómo me proyecto yo a nivel personal, a nivel familiar, a nivel laboral o académico y algo súper importante en el ser humano a nivel espiritual. Esta conexión con la parte espiritual, independientemente de la religión que cada uno profese, es esencial porque nos genera esperanza. Y cuando hay esperanza, obviamente hay vida, ¿cierto? Independientemente que en qué momento pueda llegar este virus a nuestra vida. Entonces, es prepararnos en cierta medida con una actitud constructiva, porque si inmediatamente nos rendimos ante algo que de pronto no ha llegado directamente a nuestras vidas, pues obviamente se va a afectar todo. Y ustedes saben que el sistema inmune
¿Qué es lo que ataca directamente el virus? Pues se va a debilitar si estamos sobrecargados de emociones, si no estamos comiendo bien, si no estamos durmiendo bien. Entonces, esa recomendación. Comer sanamente, total, como les decía, necesitamos fortalecer ese sistema inmune. Y ahí es muy importante identificar si estoy comiendo en algún momento por bienestar o por calmar alguna emoción. No es que yo como constantemente, estoy como ansiosa, etcétera. Entonces, identificar, no es que para yo calmar mi ansiedad voy a comer. No, en qué me está generando a mí ir a hacer eso. O sea, ¿qué estoy pensando yo? Entonces, ahí es donde diario podemos hacer un debate racional, ¿cierto? Que inclusive algunos de mis pacientes en las próximas charlas se los van a explicar desde su experiencia, desde vida, desde cómo lo han podido integrar a su vida, porque finalmente los procesos son de cada uno y cómo lo han podido llevar a cabo y potencializar. Otra cosa importante es hacer ejercicio total. El ejercicio nos hace liberar endorfinas, nos ayudan a concentrarnos mejor, mejoran el humor, la memoria, etcétera. Así sea, yo sé que muchas veces no es fácil implementar rutinas y más cuando estamos encerrados. Pero ¿qué podemos hacer diferentes referente a nuestra parte física que pueda ir poco a poco marcando la diferencia y generar una rutina? Empecemos con 2 veces a la semana, media hora. A la otra semana metamos otro día y así sucesivamente. Pues gracias a Dios también están este tipo de tecnologías que nos brindan una cantidad de herramientas y guías. Entonces hay que aprovechar. Bueno, hay otra cosa súper importante que es propiciar espacios con la familia donde se pueda hablar de lo que siente. ¿Cómo te sentiste hoy? Es muy importante expresar lo que uno siente. ¿Para qué? Para que quienes están de pronto como hijos o otro de nuestros pares entiendan que no siempre uno está feliz, que esta situación me pone triste por esto y esto, siempre dar la explicación, porque muchas veces uno le pregunta, ay, te pasó esto, ¿y qué pensaste? No, me sentí triste. Entonces uno pregunta, pero no, o sea, ¿qué pensaste para sentirte triste? Entonces empecemos a cuestionar desde ese punto. Entonces esta parte de generar este tipo de espacios va a ser vital para que los niños y tus hijos aprendan a gestionar adecuadamente las emociones, inclusive en los espacios educativos. Súper importante fomentar este tipo de espacios al inicio, cómo se sienten, qué ha pasado en sus casas, porque esto también es educar y hablamos desde la educación emocional. Y eso es algo que es un aprendizaje gigante que estamos todos aprendiendo e integrando. Lo de la conciencia empática, que ya les había comentado ahorita que hay que fortalecerla. Y hay algo vital en el aspecto del trabajo, ¿cierto? De descansar. Sacar espacios para desconectarse un poco de la rutina diaria del trabajo. ¿Por qué? Porque ahorita la mayoría, no digo que todos, pero están a través del teletrabajo. La dinámica es totalmente diferente, el ambiente es totalmente diferente e inclusive uno puede sentir que trabaja más. Entonces es importante establecer esos límites y adaptarlos a lo nuevo que se está viviendo. Y también súper importante, si ustedes están experimentando algún síntoma permanente como insomnio, no están comiendo bien, hay mucha desmotivación, el estado de ánimo está triste todo el tiempo y es persistente, sepan que están este tipo de espacios que hay profesionales que nos encargamos de este tipo de acompañar este tipo de temas desde su EPS, desde donde quieran, pero es importante entender de que esta red está y que hay que hacerla visible. Entonces, trabajemos colaborativamente todos. Espero puedan, dentro de 15 días aproximadamente, todavía no tenemos la fecha exacta, pero lo daremos a conocer por redes. Tendremos el primer encuentro con uno de nuestros pacientes que va a hablar de ser feliz en la soledad, desde su experiencia de vida y es una charla muy interesante. Entonces, esperemos puedan participar también y de las otras charlas que vamos a estar dando. Bueno, vamos a pasar a la parte de preguntas
Voy a subir por aquí. En un momento yo voy mirando. A ver. Voy a mirar desde el inicio, a ver cómo vamos resolviendo. Un segundito. A ver. A ver, un momentico. Por aquí había una. Bueno, por aquí nos hace una pregunta de, ¿sería trabajar más la empatía y cómo se haría? Cuando hablábamos ahorita sobre la conciencia empática, es fundamental lo que yo les decía. No es ponerse en los zapatos del otro porque el lugar del otro ya está ocupado. Y eso es el respeto profundo por lo que es el otro. Pero sí es entender de que el otro siente, de que el otro tiene su propia experiencia de vida, de que el otro inclusive está pasando por circunstancias inclusive mucho más fuertes, o el virus ya ha llegado a su familia, o inclusive uno de sus familiares ya se ha ido a causa de este virus, o muchas secuelas, inclusive desde el impacto desde la salud mental. O sea, son muchas cosas. Entonces, es aprender también a entender lo que el otro siente. ¿Cómo logramos eso? Preguntando cómo estás, cómo te sientes. Si desde lo que yo soy como ser humano te puedo aportar en algo, te puedo ayudar, quiero que sepas que aquí estoy. Muchas veces tenemos la cultura, no digo que siempre, porque no podemos sobregeneralizar, y eso es algo que yo he visto muy constante en los medios de comunicación, que sobregeneralizamos a partir de un solo hecho, y no se puede, porque no todos los seres humanos somos iguales, inclusive ninguno es igual a otro, en cuanto a su parte de estructura, personalidad y experiencia de vida, como especie y somos iguales. Entonces es aprender a contactarnos con el otro, comunicarnos, hacerle saber que estamos ahí y que es importante hablarlos, porque por lo general la gente se reprime lo que siente y más, por ejemplo, esto lo vemos muy presente en las familias, por ejemplo, en los padres, no para no mostrar a los niños de pronto que, no, que estamos mal, siempre mostremos que estamos bien, pero entonces, ¿qué estás llevando por dentro? Por eso es importante también a los niños darles a conocer. A veces me siento triste, a veces me siento enojado. Esto se puede gestionar de determinada manera y es ahí donde vamos fomentando la inteligencia emocional desde niños. Bueno, dice otra por aquí. Una positiva. ¿Cómo podemos manejar el distrés? ¿Cierto? Una de las formas de manejar el distrés, por ejemplo, está la parte de realmente evaluar, cuando les hablaba ahorita de la escala de evaluación, evaluar si esta situación, esta pregunta es vital, quiero que la tenga muy presente. ¿Realmente esto que me está pasando puede arruinarme todo el día? ¿O impacta de manera negativa en toda mi vida? Si la respuesta es no, es porque está siendo distorsionada entonces la reacción, ¿cierto? Entonces, una de las estrategias para manejar el distrés es realmente aprender a reconocer qué es desde lo que estamos pensando nos está impactando nuestra reacción. Entonces, es generar conciencia. Como digo yo, no tragarnos entero lo que estamos pensando, porque a veces ese pensamiento es distorsionado. Y eso también, por eso también es importante aprender a exteriorizar lo que sentimos. ¿Por qué? Porque en el diálogo con el otro se dan resignificaciones. Podemos, inclusive para eso se da para eso inclusive uno va al psicólogo, porque muchas veces uno piensa que al psicólogo solo va cuando ya está pues loco, entre comillas, como dice. Pero no, es salud mental, porque a través del diálogo se da una experiencia muy importante de resignificar las experiencias de vida, darle otra visión totalmente diferente a como yo siempre las veía. Súper importante es la escritura, escribir cómo me siento. ¿Por qué? Porque al yo expresar, eso es una forma de comunicación, la comunicación escrita, al yo expresar algo, al yo escribir, cuando yo lo leo, inmediatamente esa información ingresa a mi pensamiento de una manera muy diferente. Entonces lo puedo ver con más objetividad. Y no dejo que la emoción me atrape, porque uno de los problemas es que estamos racionalizando las emociones. ¿Y qué pasa con eso? Pues las emociones nos terminan secuestrando.
¿En qué sentido? Si yo siempre digo es que yo estoy triste y le doy fuerza a mi emoción, obviamente se va a volver un estado permanente y siento como si esto ya me hubiera atrapado. O sea, yo ya no me puedo controlar y es ahí donde obviamente impacta en nuestra visión de todo, de nosotros mismos, no nos sentimos bien con nosotros mismos, nos criticamos, la crítica es súper destructiva, también con el hacia el mundo, este mundo no, y más pues por lo que está pasando nos puede generar ese tipo de pensamientos, por eso es importante debatirlo, no tragarlos entero, porque obviamente en ese momento es un momento de supervivencia y estamos activando lo que traemos a nivel evolutivo, que es cómo defendernos de esto. Entonces no podemos dejarlo solamente a la emoción. Bueno, por aquí hay otra. eh, por aquí dice, bueno, aquí hay unos comentarios muy chéveres. Aquí hay algo súper importante que dice Carolina Jiménez, si no fuera por el ejercicio y la oración ya estaría chiflada. Efectivamente, también el ejercicio es una de las herramientas que nos pueden generar ayudar toda esta parte del distrés, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el ejercicio libera endorfinas, porque nos genera también rutinas diarias y obviamente inclusive cómo podemos en familia generar rutinas de ejercicio, cómo lo podemos implementar, hacerlo desde lo didáctico, como sé el reto tan gigante que tiene toda la parte educativa, hacerlo didáctico a través de esta comunicación que no es, como te digo, física, pues, sino que a través de desde lo virtual y que nos ha generado obviamente toda esta cantidad de emociones que a veces son un poco perturbadoras porque somos seres sociales. Entonces es como si nos hubieran metido todos ahí y ¿qué vamos a hacer? Entonces, gracias a Dios y la buena noticia, como se los decía desde el inicio, es que tenemos la capacidad, tenemos las herramientas. Esas herramientas no se las damos ni siquiera nosotros como psicólogos. No se las va a dar nadie. Esas herramientas, ustedes están dotados de eso desde la evolución y obviamente desde la experiencia, desde la crianza. Por eso como padres, como docentes, eh, como profesionales en la salud física, en la salud mental, tenemos algo fundamental y es promover este tipo de conductas que realmente generen impactos positivos y más, siendo nosotros también referentes para niños, referentes para nuestros hijos, sobrinos, etcétera. Entonces esta parte es vital. Y la oración totalmente, siempre lo he dicho, la parte espiritual es una de las bases del ser humano, esa conexión con el ser superior, independientemente de quién creamos, hasta si crees en una planta. Pero es conectarse, y eso nos lleva a conectarnos con nuestra esencia, con nuestra creación, con nuestra evolución. Bueno, dice por aquí Lisita Medina, completamente de acuerdo, trabajo desde casa y sí siento que trabajo más y hay días que me siento cansada sin ganas de hacer nada. Te entiendo absolutamente. Y esto yo creo que es algo en lo que la mayoría se sienten identificados. El trabajo desde casa, como es un cambio en la dinámica laboral, inclusive muchas personas dicen, ay, yo solo me siento tranquila cuando voy a mi trabajo, porque en mi casa es un estrés constante, etcétera. Ahorita que están todos en la casa, más el trabajo, más las actividades de la casa, pues es complejo. Es que nadie dice que esto es fácil y que ya vamos a poner en marcha todo esto que estamos hablando aquí. No, pero sí el hecho de dar el primer paso, de reconocer que hay que trabajarlo y que ese es un compromiso que tiene que tener cada uno, definitivamente va a ser vital para que realmente esto nos genere una transformación desde el ser, no simplemente un cambio, porque un cambio pues nos haría volver a la cotidianidad y definitivamente a la normalidad no vamos a volver. Entonces, esta parte es súper importante. Por ejemplo, en esos días cuando uno se siente cansado, es importantísimo sacar, y esa era una de las recomendaciones que les daba ahorita, sacar espacios para ustedes mismos. Así sea media hora en la mañana me levanto antes para leerme una parte del libro que más me gusta, o para hacer meditación, o para, no sé, orar un rato, etcétera, o hacer un rato de ejercicio.
pero esta parte de establecer esa rutina a nivel personal es vital para que no pierdan el equilibrio y pues entendiendo de que en este momento esto es lo que está generando lo que está pasando. Entonces es un compromiso desde la salud mental. Bueno, cuando aquí Stephanie Guantiva dice, ¿hay maneras de automotivarse? Claro que sí. Cuando hablamos de automotivación, hablamos de diferentes cosas puntuales. Primero, la motivación tiene que centrarse primero en uno mismo. Yo sé que aquí dice automotivación, ¿cierto? Esa sería la base. Primero, centrarme en mí mismo. ¿Cómo están siendo mis pensamientos? Perdón. ¿Cómo están siendo? ¿Cuáles son mis frases motivadoras? O mis frases desmotivadoras, porque también a veces tenemos ese diálogo constante. Por eso les decía, seguimiento a mi diálogo interno. ¿Cómo está siendo? ¿Motivador o desmotivador? Entonces, por ejemplo, mi frase motivadora es, bueno, este día va a ser un excelente día, este día voy a, aunque la situación es compleja, ¿qué puedo hacer diferente? Entonces, incluir frases motivadoras en tu rutina diaria es súper importante. Otra parte de la automotivación para generar automotivación es establecer, delimitar a nivel temporal y a nivel focal todo lo que yo quiero hacer. ¿Cómo así? A nivel temporal es, para eso les ponía el ejercicio de las metas que hacen parte de la automotivación, es yo qué puedo hacer de aquí a 2 meses, qué quiero hacer en mi parte personal, espiritual, familiar, académica. Quiero hacer esto, esto y esto. La delimitación focal es en qué tiempo lo voy a hacer, cuánto tiempo le voy a dedicar cada día a esto. Entonces, el hecho de yo ponerle, o sea, focalizar la información me va a hacer de que no procrastine, ¿cómo así? Pues que deje toda última hora y eso me genera también estrés que se termina volviendo en un distrés porque acumulé demasiado. Entonces, obviamente mi reacción va a ser desproporcionada. Entonces, esta parte, entonces delimitación focal y no focal. Otra parte de la automotivación es la parte de qué personas me motivan a mi alrededor. En la parte de a nivel interpersonal es muy importante tener referentes motivadores, como así, y que obviamente esa relación sea recíproca. O sea, así como esa persona puede apoyarme, yo puedo entrar a apoyarlos. Ahorita que tenemos la facilidad de comunicarnos a través de estas herramientas tecnológicas, pues es muy sencillo el hecho de yo, por ejemplo, poderle comentar la situación a algún amigo o a mi familiar o a mi pareja o a mi hermano o a mi hermana, etcétera. Entonces, ¿qué buscar en ese tipo de relaciones motivantes? Obviamente que sean oportunas, que sean idóneas, pues yo no le voy a contar, por ejemplo, a alguien que yo sé que no me va a responder, ¿cierto? Y obviamente que haya una reciprocidad, o sea, que si esa persona también necesita algo de mí, eso es lo que les habla de las cadenas de favores, no se queden con las cosas hermosas que tienen. ¿Cómo así? O sea, cuando digo no se queden es aprendan a compartir desde su experiencia qué le pueden dar al otro. Y no tanto dar qué le pueden compartir para que el otro se siga construyendo como ser humano. Desde su campo de referencia, desde sus zapatos, no desde lo que tú le quieras imponer. Entonces, ese es otro punto. Bueno, por ejemplo, otra parte de automotivación se llaman mentores emocionales. Los mentores emocionales son personas, por ejemplo, el mío lo vi hoy en una de las noticias que vi hace un rato. Un médico que creo que fue de Atlántico, que superó inclusive toda esta parte del virus, estuvo con coma inducido, con respirador, alejado de la familia, etcétera. Y la misión de él o el propósito que él tiene ahorita es realmente promover el autocuidado, la unión en la familia, la conciencia empática, ponernos en el lugar del otro. Y una persona que pasó por todo esto tan difícil y que la crisis a él lo construyó y lo transformó y le permitió evolucionar dentro de todo lo que es como ser humano. Entonces, tener un mentor emocional es súper importante. Bueno, vamos por aquí. Bueno,
Aquí dice, ¿qué les puedes decir a las personas que están afrontando dificultades económicas como falta de empleo y esto conlleva aplazar y hasta desistir de los sueños y metas que tienen? Bueno, primero, como les decía al inicio, la pandemia tiene una de las consecuencias más fuertes y es que pausó la continuidad de lo que veníamos, ¿cierto? ¿Eso a qué nos lleva? Y es algo que yo les digo que hay que rescatar de nosotros como seres humanos, a que tenemos que replantearnos. ¿Qué nos da la inteligencia emocional? Es como un GPS. Por ejemplo, tú ese GPS vas en determinada carrera, un GPS vas en determinada carretera, te dice tienes que ir por acá, tienes que ir por allá, pero llega un momento donde se pierde la señal y dice recalculando. Algo así tenemos que hacer en estos momentos. ¿Qué otras estrategias puedo yo hacer para impactar mi economía? Y más cuando se tienen personas a cargo. ¿Qué puedo yo hacer de diferente? Y créeme que uno va a encontrar la respuesta, porque tenemos la capacidad impresionante y al ser los seres humanos seres tan complejos, tenemos la capacidad emocional y mental de generar literal como podemos mostrar acá el plan A, el plan B y el plan C, hasta el plan D. Entonces es no centrarnos en ya, este es el final, no puedo salir de aquí. Acuérdense de la parte del diálogo interno. Es sentarnos, escribir inclusive qué podemos hacer diferente inclusive desde donde estamos. Entonces esa podría ser alguna de las cosas. Y definitivamente es no desistir. Yo sé que quizás ahorita es difícil generar un planteamiento de metas, pero si no lo planteamos, eh, ahí sí como dice el GPS, siempre va a estar es como no sabiendo dónde ir. Entonces necesitamos ponerle dirección. ¿Para qué ponerle dirección a las metas? Para ponerle intencionalidad a esa meta y poderla llevar a cabo. Eso nos va a permitir definitivamente eh, motivarnos a generar estrategias diferentes. Bueno, ¿cómo podemos aprender a controlar los malos pensamientos que se generan en medio de la situación que estamos viviendo? Fundamental todo el día, todos los días, hacer una especie de debate racional. ¿Qué es un debate racional? Los pensamientos tienen unas características. Hay unos que son racionales y otros que son irracionales, ¿cierto? ¿Cuáles son las características de los pensamientos irracionales? Primero, que es inútil. Segundo, que es falso. Y tercero, nos genera un malestar emocional muy grande. ¿Cuál es el indicador o esa alarma que nos indica de que ay, algo estoy pensando muy distorsionado que me puede estar haciendo sentir súper mal y que me puede estar inclusive bloqueando, paralizando, etcétera? Pues definitivamente voy a mirar si este pensamiento, por ejemplo, el solo hecho de decir cuando peleo con alguien, es que nadie me quiere. Primero, estoy seguro que es falso, porque puedes tener otras personas que te quieren. Segundo, te genera malestar emocional totalmente. Y tercero, pues, bueno, eso es inútil, ¿no? Pues porque nos va a generar reacciones inadecuadas. Entonces, esta parte de identificar, y obviamente, ¿cuáles son las características de los pensamientos racionales? Pues primero, todo lo contrario a lo irracional, son verdaderos, ¿cierto? También son útiles, y tercero, pues la reacción emocional es regulada. ¿Cómo identificamos eso? Por ejemplo, vamos al mismo pensamiento, es que el irracional sería nadie me quiere. El racional sería, por ejemplo, yo siento que hoy esta persona no quiere hablarme, pero eso no quiere decir de que nadie me quiera. Inmediatamente reconfiguras como si recalculara la respuesta emocional y totalmente puedes que te sientas triste, pero no te vas a sentir deprimida. Puede que te enojes, pero no vas a entrar en un estado de furia, por ejemplo. Entonces, ese podría ser. Bueno, aquí nos dice Sandra Flores Carvajal, ¿cómo tomar un hábito sin dejar de hacerlo y elevar el autoestima? Bueno,
Cuando yo les decía de los hábitos, es muy importante en la parte de motivación y que viene a reforzar toda la parte de nuestra autoconciencia, y en nuestra autoconciencia, autoconocimiento está toda la parte de la autoestima, ¿cierto? Es entender de que tenemos que fijarnos periodos concretos, que le pongamos intencionalidad a esas metas, lo que hablaba ahorita, ¿cierto? Y también aquí vital irlo incorporando. No pretendas que te vas a volver un deportista en una semana, eso es imposible. Posiblemente desistas a la semana, porque obviamente tienes que generar adaptabilidad a lo nuevo. No puedes pretender, por ejemplo, tú eres talla M y te quieres poner una talla XS. Va a ser incómodo, quizás ni vayas a caber. Entonces lo mismo pasa con los hábitos, hay que darles espacio a procesarlos, a integrarlos de a poco, pero obviamente partiendo desde el establecimiento de metas que es vital. Bueno, por aquí, ¿qué más dicen? Bueno, esta parte es súper interesante y es uno como de los sectores en los que más he estado pensando. Dice, ¿qué estrategias se pueden aplicar? Dice Carolina Becerra. ¿Qué estrategias se pueden aplicar con docentes para que puedan identificar y gestionar sus emociones? Esta parte es vital y yo creo que les queda una tarea fundamental y me hace recordar mucho al estudio que hicimos hace tiempo. ¿Qué es importante para gestionar emociones e identificarlas? Primero, buscar la respuesta a por qué me siento así. Y en tenerse mucha paciencia. Muchas veces dicen, pero ¿por qué le dices pacientes a tus pacientes? Es que eso es feo, deberías decirle de tal forma. Respeto profundamente como cada profesional quiera decirle a sus pacientes. Pero para mí, el decir paciente es entender que uno de los principios fundamentales del ser humano tiene que ser mucha paciencia. Y más en lo que estamos atravesando. Y más ustedes como docentes que están generando un cambio en la dinámica, pero eso es como si llegara una bomba, pues, y les tocó adaptarse. Inclusive les tocó adaptarse dentro de su propia casa, gestionar estrategias diferentes, cómo hacerlo diferente. Si les hubieran avisado con anticipación, no, es que dentro de un año va a llegar esto y van a tener que hacerlo todo virtual, pues uno dice, bueno, me voy preparando, etcétera. Pero por eso les digo, acuérdense en los momentos en los que ustedes han podido gestionar adecuadamente determinada situación. Acuérdense en los momentos donde han podido, inclusive en el pasado, sacar una clase con éxito o han podido enseñarles y promover en sus estudiantes emociones positivas. Los han construido desde su rol como docente. Han sido modelos para ello. Acuérdense de las palabras que les han dicho sus estudiantes, inclusive sus colegas. Entonces, todas estas cosas nos va a permitir definitivamente en ese momento regular la emoción. Vuelvo y les digo, delimiten el espacio dentro de su casa. Si es complejo, busquen un espacio donde puedan y obviamente acuerden con los de su familia los espacios donde de pronto no se pueden interrumpir, aunque en el teletrabajo pasa de todo, que pasa gente uno por detrás, etcétera. Mi bebé en estos momentos está durmiendo, espero no despierte, o si no, algo tendría que hacer. Pero esa es la cotidianidad. Entonces, vuelvo y digo, creo profundamente en la capacidad que tienen los docentes de sobreponerse ante lo que se está viviendo y a aprender y a transmitir a sus estudiantes esta parte de educación emocional que es vital y que definitivamente va a potencializar todo lo que es el aprendizaje pues, de las matemáticas, el español, etcétera. Ay, qué lindo, unos comentarios muy bonitos. ¿Cómo podemos explicarle a los niños esta situación de la pandemia? Súper importante. Esta pregunta es muy importante ¿por qué? Primero, a los niños tenemos que tener primero presente en qué etapa están, cómo está su pensamiento, si ya es complejo, si es abstracto, etcétera. Y es fundamental hacerles una especie de analogías con, por ejemplo, con la gripe, ¿cierto? No podemos decirle, no, esto ya va a llegar y
como quien dice, te va a anular el virus. No, esto es parecido a una gripa como la que tú has tenido en otros momentos, donde toca cuidarnos mucho porque sabes qué pasa, esto es muy contagioso. Así como pasa con cuando estás con tus amiguitos y le puedes contagiar la gripa o inclusive hasta los bios, etcétera. Lo mismo pasa con este virus y tenemos que cuidarnos mucho más. Vamos a aprovechar este tiempo para que aprendas de una manera diferente, para que compartamos más en familia. Mira que tú me decías, por ejemplo, constantemente de que, ay, es que nunca están en casa, nunca podemos vernos, siempre que llegas yo ya estoy dormido. Ahorita mira, vas a tener la oportunidad de compartir más con nosotros en casa. Entonces vamos a aprender a ver esto de una manera diferente, vamos a comer saludable para que ese virus no llegue tan fuerte o no nos llegue. Entonces es hablarlo siempre promoviendo estados de ánimo muy proactivos, o sea, muy positivos. ¿Sí me entiendes? O si no, obviamente vamos a generar una histeria colectiva impresionante, impresionante. Y hablarlo mucho desde el autocuidado. Y, y ahí, todo momento, todo diálogo con las personas es una oportunidad de crecer en algo, de construir algo, de gestionar emociones, de enseñar, de transmitir. Entonces, definitivamente esta parte sería importante así. En esta, dice Yair Arellano, esta época me ha servido para fortalecer mi vida espiritual. Wow, totalmente, me siento muy identificada con lo que dices, es vital. Vuelvo y digo, y no me canso de decirlo, la parte espiritual es una de las bases del ser humano. Y conectarse con esto nos permite generar esperanza. Y esto es algo vital. Esperanza, fe, inclusive reunirse alrededor de esto con la familia, promover este tipo de cosas. Entonces, inclusive hacia los niños también enseñarles desde la fe que tengan, promoverlo, es importante, va a dar esperanza. Demonis, gracias, Dios te bendiga, qué charla tan interesante. Dice Mauricio Montenegro, tener una familia unida ayuda a manejar cualquier dificultad. Total, emociones, razón. Totalmente. Como les decía, esta parte de la familia, aunque está siendo muy caótica, creo que en la mayoría de las familias ninguna se salva, algo está impactando en la dinámica total y porque tuvimos que reacomodar la dinámica. Pero es entender muy claro cuáles son los roles que cada uno desempeña, ¿cierto? Y cómo desde cada rol que cada uno desempeña yo puedo impactar al otro de forma constructiva y primero impactándome a mí mismo, ¿no? Porque lo que no se da de aquí para adentro, pues no se va a poder proyectar de aquí para afuera. La otra persona no va a saber entender el mensaje. Entonces esta parte de la familia unida ayuda muchísimo, ayuda a disminuir la reacción emocional, ayuda a que obviamente no nos enfoquemos solamente en esta situación, que eso es algo que les recomiendo también, no sobrecargarse de información, ¿cierto? Sobre lo que vemos, sí tenerlo presente porque no podemos negar lo que está pasando, sino aceptarlo e integrarlo. Pero no es ponernos todo el día a eso porque nos va a desviar dentro de lo que es nuestro proyecto de vida. Y nuestro proyecto de vida sigue de una manera diferente, pero sigue. Bueno, eh, lo del hábito de cómo generar un hábito ya lo expliqué. La TREC, sí, terapia racional emotivo-conductual, es una de mis terapias favoritas, que fue la que les expliqué el ABC, que es el modelo de esta terapia. Dice, ¿qué hacer en momentos, dice Sandra Gómez, qué hacer en momentos de ansiedad y pánico? Eso es una pregunta súper importante porque ya estamos hablando de un estado ansioso y un estado de pánico. O sea, en ese momento quizás ya nos salimos de nuestros cabales, o sea, en ese momento nos capturó la emoción. Y eso se les voy a explicar en un ejemplo muy básico, que yo creo que todos tenemos presente. En algún momento, no sé si escucharon alguna vez,
que Mike Tyson un boxeador le arrancó un pedazo de oreja a un contrincante durante un asalto, pues, una pelea pues final en un campeonato mundial. Cuando le hicieron toda la evaluación psiquiátrica, neurológica, etcétera, la explicación fue la siguiente. Lo secuestró la amígdala. A veces, obviamente no dijeron así, pero la amígdala es nuestro sistema emocional y que a veces nos secuestra en la parte de las emociones. Pero lo que explicaron es que hubo como una interferencia, para hacerlo unas palabras más coloquiales, una interferencia entre la conexión de nuestra mente emocional y la mente racional. Cuando se rompió esa conexión, o sea, hubo una interferencia entre esa conexión de estas neuronas, inmediatamente él asoció desde su parte emocional que lo que le estaba haciendo el contrincante en ese momento ya se lo había hecho en otro momento. O sea, ya era algo que estaba volviendo a vivir, algo que nos puede estar pasando ahorita. Entonces la reacción de él fue totalmente instintiva, fue de defensa, de supervivencia. Y como no podemos olvidar de que, de que la parte emocional fue primero que los pensamientos, pues en ese momento lo secuestró. Eso nos puede pasar a nosotros. Importantísimo. Si ya sentimos que ya entramos en pánico en ese momento, generamos un estado de ansiedad súper elevado, etcétera, muy importante primero respetar lo que fuimos en ese momento, porque si no vamos a entrar en constante conflicto con nosotros mismos y la autocrítica va a ser muy destructiva. Si nosotros no abrazamos lo que somos como seres humanos, nadie lo va a abrazar. Entonces esta parte es vital entender de qué, por eso les decía, vayan a una experiencia pasada. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la facilidad de reaprender, la inteligencia emocional nos permite reaprender. Es donde yo analizo después de que ya me enfríe y que la parte racional enfríe la parte caliente, en donde yo puedo decir, esa no fue una manera adecuada de reaccionar, ¿cierto? ¿Qué pasó? No, es que ya él me había dicho muchas veces lo mismo y yo no pensé, y eso pasa, y eso es algo que se da a nivel cerebral. Entonces el hecho de tener en cuenta que hay que fortalecer y una de cómo fortalecerlo es después un diálogo constructivo con base en lo que pasó va a ser vital y hablarlo. Por ejemplo, si con esa persona tuviste un problema, etcétera, y reaccionaste de una manera inapropiada, obviamente en el momento no vas a hablar pues porque estás capturado por las emociones, pero después es vital hablar, disculparse si hay que disculparse, pero no dejar eso ahí. ¿Por qué? Porque si no se vuelve como una olla a presión. Se va llenando y llenando y llenando hasta que llega el día que, ¡pum!, explota. Y explota quizás lo que pudo haber generado ese episodio de pánico. Bueno, bueno. Bueno, por aquí Nata Torres García, me encanta, quisiera saber cuándo hay más conversatorios. Como les digo, dentro de 15 días aproximadamente, no hemos definido la fecha, pero nos pueden seguir en nuestras redes, ahí se podrán dar cuenta cuándo va a ser el día exacto. Vamos a tener nuestra primera charla con uno de mis pacientes que va a hablar sobre cómo vivir mi felicidad en la soledad, un tema crucial, y desde su experiencia de vida quiere compartirlo y la idea desde este seminario es cómo construimos como comunidad algo, algo fuerte, algo que nos una, algo que nos potencialice, algo que nos motive y nos sostenga y definitivamente nos transforme dentro de lo que estamos viviendo a nivel mundial y al interior de nuestras vidas. Entonces, les daremos información por nuestras redes. Bueno, bueno, esto es algo, una de las secuelas de la pandemia, ¿no? Dice Rivera Carol. ¿Cómo hacer para controlar el pánico al salir a la calle y perder el miedo a contagiarse? Bueno, primero hay algo básico que nos piden y que prima sobre todo y es que tenemos que cuidarnos. ¿Por qué? Por supervivencia. ¿Por qué? Bueno, eso es algo que quería incluirles en cuando si les van a decir a los niños, no todos se pueden atender a la vez, entonces tenemos que estar en nuestra casita para si se contagian, no todos nos contagiemos a la vez porque si no, pues no nos van a poder atender de la mejor manera como yo te atiendo en la casa, como cuando vamos al hospital y te atienden bien.
Eso es algo importante. Entonces, por ejemplo, para hacer controlar el pánico al salir a la calle y perder el miedo a contagiarse, esta parte, primero, respetar las directrices nacionales y mundiales, ¿no? Y yo creo que eso no lo han repetido mucho. Toda la parte de lavado de manos, elementos de protección personal, eh, distanciamiento, no tocar todo eso. Yo sé que esto nos puede generar reacciones emocionales ansiosas, ¿cierto? Y por eso la idea es trabajarlas para que después no se vuelva algo permanente. Esto es algo con lo que vamos a tener que convivir un buen tiempo. ¿Hasta cuándo? No sabemos, ¿cierto? Pero en algún momento va a pasar, como han pasado otras pandemias. Entonces, esta parte va a ser feliz, va a ser importante. Tengo un comentario, se me fue el feliz. Bueno, listo, ya terminaron las preguntas. Muchas gracias. Excelente manejo del tema. Bendiciones. Feliz noche. Bueno, yo les agradezco a ustedes por este espacio, por haber dedicado su tiempo a esta horita larguita que se nos fue. Espero hayan reflexionado sobre sus herramientas personales que nadie les va a dar, sino que hay que reconocer. Espero sigamos encontrándonos en estos espacios. Como les decía, esta charla va a estar disponible a través del Facebook, en YouTube, por Instagram, que vuelvo y se lo repito, @poder-ser-co. Ahí lo van a poder encontrar también, si la quieren volver a ver o si la quieren compartir. Y también mañana sacaremos un podcast para que lo oigan con toda la información que hablamos el día de hoy. Entonces también les subiré la información a través de la página. Entonces espero tengan una feliz noche. Muchas gracias por haber asistido y bueno, ser muy fuertes en esta parte emocional, como sociedad salir adelante, como familia salir adelante, ser constructivos y definitivamente construyanse primero ustedes mismos para que generen ese impacto en el otro. Entonces, mucha conciencia empática, mucha, definitivamente, no ponernos en los zapatos del otro porque ya están ocupados, vuelvo y se los digo, pero sí entender de que el otro también sufre y que hay gente, y más la parte de la salud, los que están atendiendo personas con esto están pasando por cosas muy complejas. Entonces, que si de pronto están aquí en esta charla también, sepan que hay profesionales de la salud mental también dispuestos a atenderlos, que se están dando todos los espacios a nivel nacional y a nivel mundial. Entonces, un abrazo grande a todos y que tengan feliz noche. Un abrazo y gracias por haber estado en esta charla.